Visión Economía, y a esta hora le vamos a dar la bienvenida a José González. Nos acompaña vía Zoom a esta hora desde Lima, Perú, con nosotros la tarde de hoy para revisar el panorama que se presenta en Perú ante lo que han sido el proceso de elecciones, pero además el tema económico, cómo se está evaluando en este momento y el efecto que esto puede tener para nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos a esta hora para Noticias Globovisión Economía, José. Encantado, Mariano. Bien, me gustaría conocer el panorama que están viendo en este momento con los resultados de estas elecciones. ¿Qué está viviendo Perú, que ha cambiado de presidente tantas veces en los últimos años, pero cuya economía se parece mantenerse estable? ¿Cuál es el secreto? A una semana, poco más un día de la elección en segunda vuelta, ya tenemos prácticamente una virtual candidata de presidenta electa. Keiko Fujimori está liderando en este momento el conteo de elección, que está al 98,951%, falta 1,07 por contar, y lidera el conteo por más o menos 28.000 votos. Cuando se hace una distribución de lo que falta por contar y lo que debería reproducirse en términos de la distribución del voto, debería ganar por más o menos 38.000 votos, el 0,21% de diferencia con el candidato Roberto Sánchez. Recordemos que Pedro Castillo hace 5 años ganó por 40.000 votos, que fue el 0,24%. Una vez más, por tercera elección consecutiva, la elección del Perú se decide casi por márgenes de 50-50. La costa, Lima, la costa y la selva, la Amazonía, votan por Keiko Fujimori, y el sur del país y todo el eje andino minero vota por Roberto Sánchez, como fue la elección de Pedro Castillo. Esta división aparente del país, no se lee como una confrontación, sino como una demanda de los peruanos, en que hay un acuerdo de las partes y que se gobierne conjuntamente. Hemos tenido 4 presidentes en el último quinquenio, los últimos 5 años, 9 presidentes en los últimos 10 años, en el Perú un presidente cada 15 meses. ¿Cuál es el secreto? Porque el Perú, a pesar de esta volatilidad política, sigue teniendo dinámicas económicas extraordinariamente positivas por la balanza de pagos del Perú. El Perú tiene por ya varios años consecutivos una balanza comercial positiva, una balanza en cuenta corriente positiva, una balanza de capital bastante saludable, y esto se debe a la minería. La minería es el 64% de las exportaciones peruanas, y dentro de la minería, la mitad de las exportaciones mineras, un poquito más, el 60% es cobre. Y el cobre ha venido incrementando sus cotizaciones por la electrificación, transición energética, electromovilidad, digitalización de la economía, que son otros data centers que alimentan la energía artificial y los incrementos en los gastos de defensa, exportaciones agroindustriales importantes. El año pasado se exportó $12.000 millones en la industria. El objetivo era 10.000 millones al final de esta década. Y entre minería, agroindustria y turismo, que es el tercer pie de la balanza comercial, tenemos 4 millones de turistas al año. 1 millón de turistas vienen a disfrutar de la gastronomía peruana. Somos el tercer país exportador en América Latina después de Brasil y México. Vigilancia monetaria y a la independencia del Banco Central, disciplina fiscal de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, inflación por debajo del 2%, déficit fiscal del 2,2% y una moneda que es absolutamente estable y lo que tiende es a fortalecerse en lugar de inflación. La estabilidad, la apertura, la Constitución del 93, que privilegió la inversión privada, y un Banco Central que ha tenido el mismo presidente por los últimos 3-4 periodos, por prácticamente 20 años. Julio Velarde ha sido el vigilante de la estabilidad monetaria del Perú. El Perú venía de una hiperinflación durante el gobierno de Alan García, que coincidió con el auge de la inteligencia luminoso, que creó una condición que el país se concentró en tratar esforzarse en mantener la estabilidad. Las carteras de economía, de producción, de minería han sido por lo general presididas por cuadros tecnocráticos basados en la buena administración de la actividad económica, y un Ministerio de Economía y Finanzas sistemáticamente enfocado en tratar de mantener los déficits fiscales dentro de lo que se llama
la meta fiscal. Eso ha generado que esta economía, la del Perú, que tenía un PBI de 16.000 millones de dólares en 1990, este año ya esté con un PBI de 350.000 millones de dólares, es decir, la economía como en magnitud ha crecido 1.300% en menos de 4 décadas, y el Fondo Monetario Internacional sostiene que la economía peruana debería ser una de 400.000 millones a fines de esta década, en un proceso de crecimiento que debería acompañar al país por los próximos 30 años, más o menos. Y eso ha hecho que la política y la economía vayan en tracks paralelos. Sin embargo, esta es una economía que crece 3% al año, promedio, pero el consumo interno crece 5%. ¿Por qué la economía crece menos que el consumo interno? Por la falta de estabilidad, orden y continuidad en el frente político. En el Perú, como se cambia de presidente cada 15 meses, se cambia de ministros cada mes, de viceministros cada mes, de director. No hay continuidad en ciertas políticas, particularmente en el sector minero, donde se necesita desarrollo de infraestructura, y la lectura de la elección de la virtual elección de qué que deberíamos estar frente a un gobierno más estable, que establezca cierto orden. En la elección se acaba de volver a crear el Senado, vamos a tener un Congreso bicameral, y que esta estabilidad podría mejorar las condiciones de crecimiento, el beneficio para las mayorías, y extender la inversión nacional. El Perú es uno de los países más potentes en América Latina, incluso más que Chile. El reto del periodo de adelante es qué hacer con esa solvencia, en lugar de seguir acumulando caja, reservas internacionales, en endeudarse, cómo se utilizan estas dinámicas para invertir en desarrollo y entrar en ciclos de mayor dinamismo, de crecimiento económico y de beneficio para los mayorías. Si no se lograra la estabilidad política, ¿podría estar en riesgo este crecimiento económico del Perú o está blindado? En el largo plazo sí, dice el Fondo Monetario Internacional. El problema es que en la medida que el crecimiento no empiece a generar una derrama, un goteo, chorreo, que no funcione. Por eso la mitad del país elige a los candidatos como Pedro Castillo, como Roberto Sánchez, porque quieren el nuevo concepto en política a nivel global se llama aceptabilidad, affordability se dice en inglés. La gente no quiere revolución, quiere inclusión. La gente no quiere respeto, quiere crecimiento, quiere ser parte del bienestar. Y las políticas de Estado, que son importantes en la creación de estas condiciones de bienestar, demandan de orden, de estabilidad, de continuidad, y eso es un poco lo que los peruanos demandan. La economía no está blindada nunca para siempre. En la medida que la riqueza, el valor se acumula en minorías y no beneficia a mayorías, se empiezan a crear los vientos que generan tempestades hacia adelante. Nosotros así vamos a la pausa y en breve volvemos con más. Visión Economía, a esta hora continuamos conversando con José González, economista, nos acompaña desde Lima, Perú. Si bien la política y la economía en estado paralela se empiezan a acercar y se necesita un cierto orden y cierta estabilidad, uno, para que mejore la calidad del crecimiento. Recordamos, el crecimiento es económico, el progreso es financiero, el desarrollo es humano, el desarrollo depende de inversión en infraestructura, educación y salud, y eso por lo general cae en el sector público y en el Estado, porque en el sector privado los horizontes de retorno en el sector privado son mucho más corto plazo. Ahora, el momento en el que Perú decide irse por el sistema bimonetario y que hoy día ha logrado superar el sol al dólar, ¿viene y de qué proceso donde deciden no dolarizar y dónde es esa escalada o qué hace que se dé esa escalada del sol sobre el dólar? Tuvo durante las hiperinflaciones latinoamericanas, recordemos que hubo hiperinflación en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua y en Perú. En los tres casos sustanciales y más importantes, que son de Brasil, Argentina y Perú, Brasil, Argentina y Perú, Brasil optó por un ancla fiscal para controlar la hiperinflación. Es decir, el déficit fiscal primario tenía que tener una meta mínima para evitar que la inflación retorne, que Brasil pudiese pagar sus obligaciones externas de acuerdo a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El Perú optó por un ancla monetaria. La decisión del MEF y del Banco Central de Reserva, que es el Banco Central del Perú,
era que no se podía emitir una masa monetaria que no excediera la masa de dólares que circulaban en el sistema. Pero nunca se dolarizó, tuvo un sistema informal bimonetario, circulaban dólares y soles con libertad. Y más bien el gran esfuerzo del Banco Central de Reserva fue volver a manejar los soles en mayor cantidad que los dólares, porque en la medida que los dólares circulaban en niveles del 70% contra el 30% en soles, las tasas de interés, que es el instrumento más importante del Banco Central, no las manejaba el Banco de Reserva. Y una pelea por décadas de ir recuperando el valor del sol y que la masa de soles creciera en la medida que la masa de dólares crecía por las exportaciones. Hoy día la masa en soles es superior a la masa en dólares y sin embargo seguimos teniendo un sistema bimonetario. ¿Qué podríamos estar esperando en el caso de Venezuela en un posible gobierno de Keiko Fujimori? Las relaciones en América Latina hasta este punto han sido muy volátiles. ¿Sí? La relación de Dina Boluarte, que reemplaza al presidente Castillo, después de que es vacado con el presidente López Obrador de México, fueron tan malas y tan personales que cuando el presidente AMLO visitó Chile, no voló sobre el Perú, sino que tuvo que dar la vuelta al Perú para no pedir permiso al gobierno de Boluarte de volar sobre el Perú. Las relaciones entre Venezuela han sido tensas y sin embargo creo que la racionalidad está primando en América Latina en general y en particular, con la elección virtual de Keiko Fujimori ya casi dada por contada, y la segunda vuelta electoral en Colombia el domingo, en donde el candidato conservador de Espriella tiene la ventaja en las encuestas frente a Cepeda. Podríamos estar en un continente que ha optado en la alternancia en el poder por gobiernos conservadores. El proceso venezolano fue bien visto desde la perspectiva de los peruanos y de la presidenta virtualmente electa Keiko Fujimori, y deberíamos esperar que las relaciones tiendan a acercarse nuevamente y acercarse. Por una parte, Petroperú ya ha anunciado que ha importado el primer lote de petróleo venezolano, 1 millón de barriles, en la medida que tenemos una nueva refinería en Talara, está diseñada para refinar crudos semipesados y pesados, en los que los crudos venezolanos son migrantes. Bien, y para finalizar me gustaría conocer qué podría aprender la política monetaria de Venezuela de lo que ha vivido el Perú para avanzar en esta continua dificultad que se presenta, en la dificultad de cerrar brecha cambiaria, en la dificultad de, a pesar de tener grandes ingresos de petróleo, no lograr hacer que ese dinero llegue efectivamente al bolsillo del venezolano. Ahí la clave y los problemas venezolanos, como señala Mariana, siguen siendo la brecha cambiaria, la hiperinflación y el crecimiento. Sin embargo, la economía venezolana ya está creciendo. En los últimos 4 años la economía ha duplicado su tamaño. Ese bottom de ese fondo que llegó a 35.000, 40.000 millones y una economía de 110.000 millones, en la medida que la producción petrolera se sigue incrementando, la economía venezolana va a dar saltos cuantitativos importantes en los cuales se van a empezar a reducir las distorsiones que veníamos viendo en virtud de las circunstancias económicas domésticas y externas. Ahí la clave es cómo combatir la inflación y cómo cerrar la brecha. En última instancia, los sistemas cambiarios administrados y controlados tienden a no funcionar. El mercado encuentra sus propias formas y por lo general tienden a distorsionarse. Es la lección sempiterna en América Latina en particular y el mundo en general. Por otro lado, las dolarizaciones formales, como la de Argentina, pues no han funcionado. Y en el caso de Panamá o Ecuador, funcionan porque son economías pequeñas. Cuando en las economías de gran escala vienen a complicarse. Por lo tanto, las decisiones monetarias deberían estudiar el caso brasileño y peruano y optar por un ancla fiscal o un ancla monetaria, más aún cuando el incremento en la producción petrolera venezolana va a incrementar los flujos de divisas al país y vamos a volver a los ciclos anteriores. Importante en Venezuela no caer en la enfermedad holandesa, en donde el tipo de cambio no es competitivo, sino que funciona como un subsidio a industrias no productivas. El tipo de cambio en el Perú es naturalmente fuerte, es una moneda muy estable por el nivel de exportaciones que tenemos y por la vigilancia monetaria que ha tenido el Banco Central de Reserva. Eso es absolutamente saludable y funciona tanto para los sectores de mayor ingreso como los sectores de menor ingreso. Hay que tener cuidado
en que una inflación puede ser muy baja, pero con un tipo de cambio pero muy fuerte y muy sólido, y sin un incremento en los sueldos y salarios que vayan en línea con la fortaleza de la moneda, puede generar condiciones en que la gente sienta que gana menos, que no le alcanza, pero eso se maneja con políticas de incentivo a la actividad privada, incentivos desde normas que favorezcan las bonificaciones, y se va manejando la economía en función de que sea beneficiosa para los. Bien, le agradezco habernos atendido a esta hora para Noticias de Globovisión Economía. José González, economista, estaba con nosotros hoy desde Lima, Perú. Así hemos llegado al final de Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, que toda la información usted la amplía a través de DGB-Economía. Tengan todos una feliz tarde. Sigan en la programación de Globovisión.